La Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, les dan la más cordial bienvenida a esta actividad virtual en el marco del programa Contigo en la Distancia. En esta ocasión, tenemos el gusto de presentar el libro Fragmentos de Guerra, un volumen de textos póstumos escritos por el narrador y dramaturgo austriaco Arthur Schnitzler, compilados por Hugo R. Miranda y traducidos por Paula Sánchez de Munaín, bajo la edición de Matadero Editorial, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma Metropolitana. Arthur Schnitzler nació en Viena, Austria, el 15 de mayo de 1862 y falleció el 21 de octubre de 1931 en su ciudad natal. En su literatura cultivó tanto el cuento y la novela como la dramaturgia. Dentro de sus piezas teatrales se encuentran La Ronda, Anatol y Profesor Benhardi, entre otras. Algunas de sus novelas son La señorita Els, El regreso de Casanova y Relato soñado, libro en el que se basa la película Ojos bien cerrados, dirigida por Stanley Kubrick en 1999. Dividido en dos partes, Fragmentos de Guerra reúne textos del escritor austriaco que escasamente han sido publicados en español. Este libro contiene historias que transcurren en medio del conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, así como artículos y cartas de Arthur Schnitzler que permiten vislumbrar su conciencia política. De igual forma, se incluyen ensayos escritos por diversos estudiosos de su producción literaria que invitan al análisis y reflexión sobre el autor europeo. Para comentar sobre Fragmentos de Guerra, este día contamos con la participación de la doctora Claudia Queric, la diplomática Ilona Hoyos, el doctor Andreas Kurz y la maestra Ana Mari Meyer, especialistas en la obra de Arthur Schnitzler. Claudia Queric es ensayista, poeta, traductora y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel. Estudió literatura latinoamericana y literatura comparada y recibió su grado de doctor en literatura hispánica por el Colegio de México. Algunas de sus publicaciones son Poemas escogidos, de Yehuda Amijaí, Vuelta, 1990, En torno a Walter Benjamin, Wam, 1993, y Mira, tuvimos más que la vida, Nuevos poemas escogidos, de Yehuda Amijaí, Elefante Editorial, 2019. Es un gusto estar hoy aquí. Quiero dar las gracias al INVAL, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por darnos la oportunidad de presentar esta primicia, el libro Fragmentos de Guerra de Arthur Schnitzler, compilado por un investigador, Hugo Miranda, traducido por Paula Sánchez de Muñain, donde tuve la fortuna de participar. Quiero empezar dando las gracias a los que hicieron posible esta edición, esta publicación, que son a Federico de la Vega, del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, al rector de la UAM Iztapalapa, Rodrigo Díaz Cruz, a la editorial Matadero, que hizo esta edición tan bonita, que tiene incluso cartas de protesta en alemán en la contraportada, que es un rasgo original, y al Foro Cultural de Austria en México, dirigido por la maestra Ilana Hoyos, que nos acompaña también hoy, sin el cual tampoco hubiera sido posible completar los recursos para sacar esta publicación. El libro es una primicia en español. Es un libro de relatos inéditos, de textos fragmentarios, inacabados, reunidos en torno a un tema en particular, que es el tema de la guerra, relatos que Schnitzler, textos que Schnitzler no publicó en vida, y que un libro que tampoco existe en alemán. Es también importante decirles que uno de los investigadores de la obra de Schnitzler, Martin Müller, reaccionó
ante la publicación del libro diciendo que ojalá existiera en alemán, es decir, que es una doble primicia porque enfoca una faceta poco conocida de Schnitzler, que son su tratamiento literario del tema de la guerra y reúne también sus cartas de protesta, los momentos en los que se expresó públicamente, que fueron pocos. También decir que estos textos inéditos que van a aparecer en este libro, están en este libro, formaron parte del archivo de Schnitzler conformado por 40,000 páginas. Hubiera sido destruido, se salvó de caer en manos de los nazis. Tal vez esto es importante decirlo, que tenemos la fortuna de contar no solo con estos textos inéditos, toda la literatura de Schnitzler, pero en particular lo que forma parte de este archivo, se salvó de caer en manos de los nazis gracias a manos milagrosas, a la figura de un estudiante que pasó por Viena y al que la viuda de Schnitzler, Olga, lo contactó en 1938 para suplicarle que se llevara este archivo gigante de 40,000 páginas a la Universidad de Cambridge, a la biblioteca de Cambridge, a donde hoy se encuentra. Y de manera que salió, fue un asunto de espionaje, el archivo salió disfrazado, se salvó, fue un acto de salvación que requirió de muchas cosas. Si no hubiera sido quemado, o sea, Schnitzler hubiera acabado en la quema de libros que recorrió toda Alemania con el ascenso del nazismo desde 1933 y que también llegó a Austria. O sea, Austria también participó con la entrada de Hitler en 1938, va a participar también de la quema de libros, de manera que sí fue una intuición importante, la de salvar el archivo y la de dejarlo ahora a disposición de tantos. Entonces, bueno, este libro tiene algo de milagroso también porque es el resultado de ese rescate y es un otro rescate, el rescate de los textos de Schnitzler escritos con la temática de la guerra. Antes de que hable yo acerca de cómo y por qué fue original Schnitzler en esos temas, en el tema de la guerra, sí quisiera decir algo más sobre la condición judía de Schnitzler, digamos, la conciencia de esa condición se exacerbó en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, en donde Schnitzler va a confesar, a escribir textos muy emotivos, muy dolorosos, de cómo vivió el antisemitismo en Viena, porque Schnitzler se forjó como escritor y como dramaturgo y como pensador, pero resistiendo un ambiente muy hostil. Digamos que tuvo la fuerza para resistir ataques, censuras, difamaciones, se le cerraron teatros, se le cancelaron obras, se le quitaron, se trató de ensuciar su imagen de muchos modos, es un tema que yo toco en el libro, pero el lado de cómo él lo vivió no sale claramente en su literatura, porque su literatura es ya una estilización de ciertos temas, lo toca de un modo muy discreto y crítico en personajes determinados, en el Teniente Gustl, que tiene comentarios antisemitas, en el profesor Ben Hardy, que toca el tema de Dreyfus, del Dreyfus vienés, pero cómo Schnitzler de verdad lo vivió está solamente en sus diarios, está solamente en su autobiografía, el tema de la persecución antisemita, y porque estamos mencionando justo que su obra se salvó de desaparecer. Él previó este futuro
Él tuvo una mirada muy visionaria, nunca se engañó respecto a lo que ocurría, pero no quiso darle importancia en su obra, pero sí se la dio en sus escritos mucho más personales. Entonces me gustaría leerles para que escuchen la voz de Schnitzler hablando sobre el tema antisemita, escucharlo como él lo relata y relacionar tres momentos en donde nos abre su corazón y nos cuenta cómo se sintió, porque creo que es importante oírlo a él, porque todo lo que yo pueda decir finalmente es una construcción y creo que el más importante y al que hay que oír es a él. Y va a empezar diciendo en su libro Juventud en Viena, que es un libro que escribe, una autobiografía que escribe por consejo de Stefan Zweig, que le dice en tiempos de guerra, le dice que intente hacer su autobiografía y alcanzó a escribir solo un tomo de todos los que planeaba. Y en el primer tomo inicia con un prólogo que desde que abre toca el tema del antisemitismo. Entonces me parece importante, si él le dio ese lugar en su autobiografía, mencionarlo. Y dice, en estas páginas se hablará mucho de judaísmo y antisemitismo, tal vez más de lo que algunos considerarán de buen gusto, necesario y justo. No obstante, en la época en la que probablemente se lean estas páginas, al menos así lo espero, apenas podrán hacerse una verdadera idea de la importancia casi más psicológica que política y social que adquiere la así llamada cuestión judía en la época en la que las escribo. Un judío, sobre todo un judío con una vida pública, no podía olvidarse de que lo era, puesto que los demás no lo hacían. No lo hacían los cristianos, ni mucho menos los propios judíos. Las alternativas eran pasar por insensible, insolente y provocador, o por susceptible, tímido y con manía persecutoria. Incluso cuando uno conseguía alcanzar un equilibrio tanto interior como de cara a los demás y no evidenciar ninguna de esas dos posturas, permanecer impasible era tan difícil como le resultaría a una persona a quien anestesiaran la piel, pero tuviera que mirar con los ojos bien abiertos cómo se la arañan con cuchillos sucios, es más, cómo la cortan hasta que brota la sangre. Bueno, este es el prólogo, el pórtico a su infancia en Viena, donde Schnitzler anuncia que esta cuestión pide una disculpa si suena de mal gusto, así empieza, y si suena que exagera, pero va a ser más importante de lo que se imaginan los lectores de su momento en el futuro. Y la mirada visionaria acerca de que esto iba a ser un tema cada vez más importante en el futuro, pues Hitler se fue sin ver el holocausto, por suerte, pero lo previó, de alguna manera lo previó. Hay otras dos confesiones que va a hacer Schnitzler. Todas estas se escriben en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Me parece importante señalar que es como si en ese momento se hubiera abierto este tema con más agudeza. Y cuando leemos un título como Fragmentos de Guerra, pensamos que vamos a empezar a leer cuentos que van a hablar de desastres bélicos, y la primera sorpresa que vamos a tener es el modo en el que Schnitzler va a desplazar el tema del contexto bélico a una mera escenografía o a un ambiente que va a exacerbar las relaciones, las pulsiones entre los personajes. Entonces, bueno, por ejemplo, un cuento como Historias de Guerra, que aparece aquí, para que el lector se interese, es un relato, es un esbozo, una escaleta de las variantes que Schnitzler pone al tema de la infidelidad y la traición, que es un tema que lo obsesiona: los celos, la infidelidad, la traición, las relaciones de pareja. Entonces, ese
texto que se llama Fragmentos, que se llama Historia de Guerra. Es variantes acerca de qué hacer con mi mujer si me toca ir a la guerra. Es un esposo que va a ser mandado a la guerra y tiene que pensar qué hacer con su mujer para que no le sea infiel, de qué manera convertir esa infidelidad en algo práctico. Entonces las variantes de esa historia de guerra son que le sea infiel con su mejor amigo, la variante número 1, la variante número 2, que le sea infiel con alguien que ella quiere serle infiel, en fin, es más bien una historia cómica, una historia de otro tipo, que lo que esperamos cuando vemos el título Historias de Guerra. A mí me resulta de particular interés lo que Schnitzler hizo con la poesía. Todos los textos que conforman los fragmentos de guerra, una novela inconclusa que se llamó Relato del Aventurero, La rebelión de los Boxers, que es un texto magnífico, El Lansquenete, El comandante médico, todos son textos que tienen un interés especial cada uno en sí mismo. Pues la relación entre literatura y guerra es una relación muy importante en el siglo XX. La guerra fue un motor de muchos de los experimentos, las experiencias en la literatura. El periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda es el periodo de surgimiento de las vanguardias artísticas, inclusive antes de la Primera Guerra Mundial. Y en el libro vamos a encontrar un poema. Schnitzler no era poeta, no trascendió como poeta, pero como la mayoría de los escritores de su tiempo empezaron escribiendo poesía, casi todos ellos publicando algún poema, y por eso tenemos este testimonio. Su poema, La balada de los tres hermanos, llama la atención porque es una crítica a la manipulación del lenguaje, a la propaganda de la guerra, como algo que nos salva si estamos de un bando o del otro. Y se distingue de los experimentos que se estaban haciendo en ese momento, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo y el modo en el que trataban esa misma temática. Ileana Hoyos es diplomática. Nació en la ciudad de Viena, Austria, y desde temprana edad ha tenido la oportunidad de vivir en numerosos países como Colombia, Francia e Irlanda. En el servicio diplomático de su país desempeñó diversos cargos, estrechando los vínculos culturales y educativos entre Austria y España, Suiza y Turquía. Cursó estudios de Derecho Internacional, traducción alemán, español, inglés, artes teatrales, entre otros. Y ha impartido la cátedra de Política Cultural en la Universidad de Friburgo. Saludo a los otros participantes en esta charla virtual, la cual demuestra, aunque es una lástima que fuera solamente en este formato, nuestro esfuerzo común de vivir una vida cultural casi normal, a pesar de los retos que vemos hoy en día por la pandemia. Cortamente me presento. Soy Ileana Hoyos, directora del Foro Cultural de la Embajada de Austria en México. Y uno de mis amores más grandes es la literatura y sus exponentes del así llamado fin de siglo. La literatura es una de las áreas más difíciles de mi trabajo en el foro. ¿Por qué? Pues porque aunque nuestro lenguaje de por sí es fundamental para el convivir con una sociedad, surgen ciertas divergencias cuando queremos explicar nuestras opiniones o puntos de vista y no hablamos el mismo idioma. Por eso traducciones de obras que son importantes para el entendimiento de una cultura diferente presentan una posibilidad de conocer, como en este caso, la austriaca. Así que me alegro mucho haber tenido la oportunidad de cooperar en esta ocasión de la traducción de un libro. Soy muy agradecida por la invitación a participar en este evento, el cual es una posibilidad de tomar como temática principal
una presentación de un libro traducido. Y es el libro con el título Fragmentos de Guerra, los cuales se suman a la vasta obra del médico, dramaturgo y, por cierto, escritor y humanista austriaco Arthur Schnitzler. Este año, hace 90 años, murió en Viena, siendo uno de los más importantes representantes de la Wiener Moderne, o sea, la era moderna vienesa, se podría decir. Tengo que dar expresadamente las gracias al INVAL y también al señor Hugo Miranda. Me gustaría expresar algunos pensamientos personales. Schnitzler me acompañó toda mi vida formativa, sobre todo durante mis estudios de ciencias de artes aplicadas. Siendo vienesa, las obras de Schnitzler me causaron siempre un sentimiento de cierta familiaridad. Se dice de nosotros que tenemos un humor mórbido, como la figura de fábula vienesa, el querido Augustín, quien cantó bailando por las calles de Viena cuando acosaba la muerte negra a la región. Cantando, todo se acabó. Al mismo tiempo que tenemos en Viena una melancolía especial y una actitud de mirar atrás. Todo fue mejor en el viejo tiempo. Schnitzler es un representante de esta mezcla de humor y tristeza, mostrándonos en sus obras figuras, atmósferas sociales, sentimientos amorosos y abismales de la sociedad, sobre todo vienesa del fin du siècle. Él escribe de todos los aspectos de la vida y sus personajes son figuras normales con las que uno no quiere, pero termina por identificarse. Con su inigualable manera de mostrarnos lo que piensan, nos son acercados de tal manera que casi pensamos poder palpar esa sensación de destrucción social y moral de Schnitzlers tiempo, la cual lleva al fin y al cabo a la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda. Su manera de descifrar casi quirúrgicamente la causalidad de eventos con sus resultados, esta finalidad de acto y reacción, eslabón por eslabón, fascina y repugna al mismo tiempo. Muchos de sus contemporáneos, sobre todo del grupo vienés, como por ejemplo Stefan Zweig, Franz Werfel, Gustav Mahler o Sigmund Freud y Oskar Kokoschka, nos muestran similares imágenes de la sociedad y política europea en sus obras y de vez en cuando también en sus propias vidas. Esa época que de un lado fue fantásticamente productiva en las áreas culturales y Viena jugó un mayor rol junto a París y Berlín, políticamente nos mostró la cara más fea del ser humano. Junto a obras inigualables, el surgimiento de discrepancias sociales cada vez más pronunciadas, antisemitismo y belicistas. Schnitzler trata en sus obras todos esos temas y quiere que nos miremos en el espejo. En mi opinión es importante que precisamente en los tiempos que vivimos hoy recordemos lo que Schnitzler nos muestra, porque la historia nunca se queda atrás, sino se repite una y otra vez, simplemente camuflada por la inteligencia moderna actual. Presentar libros como el que tenemos hoy aquí, por eso es tan importante. Y espero que cada uno de nosotros podamos llevar un conocimiento nuevo de esta charla que nos permite apreciar no solamente el trabajo de un escritor vienés, sino también lo valioso que es la difusión y la comunicación para entender otros pueblos a través de traducciones literarias. Eso trato de lograr con proyectos como el de ayudar a la edición de libros a través del Foro Cultural.
La representación diplomática de Austria en México y América Central mantiene por la importancia especial atribuida a este país. Este foro cultural, un departamento cultural semidependiente, o sea, algo así como el Centro Cultural de España o el Goethe Institut, el cual funge como representación cultural de Austria, aparte en México, también en América Central, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, formando así parte importante de la red mundial de los 27 foros culturales oficiales del Ministerio Federal de Integración de Europa y Asuntos Exteriores de Austria. Como el progreso y desarrollo de cultura, arte, ciencia y de educación necesita del intercambio, contactos, encuentros internacionales, los cuales traen ideas e impulsos creativos. La tarea principal del foro no es solo la representación de la diversidad cultural de Austria, sino en primer plano de abrir puertas para el diálogo y las actividades de la sociedad civil, así como el conocimiento mutuo. El objetivo es traer a México y Centroamérica expresiones de la creación cultural y artística de Austria. Nosotros actuamos como punto de encuentro entre los creadores culturales austriacos e instituciones y socios de cooperación local. Y apoyamos a los artistas y científicos austriacos en la realización de una gran diversidad de proyectos ofreciendo apoyos financieros junto a la ayuda organizacional y práctica. Todo ello con el fin de fortalecer el intercambio de las ideas artísticas e intelectuales entre Austria y México y los países de América Central, así como la creación de un fructífero ambiente lleno de reconocimiento por los éxitos logrados a través de los círculos culturales. Un poco importante es la colaboración con instituciones educativas en México. En un mundo global en donde las fronteras de países desvanecen, el intercambio cultural en esta área adquiere cada vez más importancia. Empezamos con los más jóvenes. La educación en el campo de la cultura adquiere día tras día mayor importancia, la cual se puede conseguir a través de la promoción de la diversidad cultural. Por parte del foro, estamos mostrando nuestras expresiones de diversidad cultural a través de presentaciones austriacos en festivales locales, conciertos de música, festivales de cine, teatro y danza, lecturas y conferencias académicas o con exposiciones itinerantes. Pero estos son los, digamos, víveres de una cena. La mesa para poder ofrecer un banquete exquisito forman los actores culturales, artistas, científicos, intelectuales que nos han dejado una herencia de la cual pudo surgir la riqueza de expresiones culturales contemporáneas. En el marco de la literatura y los autores austriacos, para mí, en la programación del foro, estos años aún están llenos de aniversarios importantes, no solamente porque se conmemora 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial y la creación de la Primera República de Austria, sino también por 1938, año clave para muchos intelectuales austriacos. Sobre todo los autores como precisamente Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Josef Roth, Robert Musil, Berta Zuckerkandl, pero también los grandes autores, activistas e impulsores de la actual Austria en su formación política, como Franz Kafka, Karl Kraus, Berta von Suttner y Sigmund Freud, se han visto ante una situación política y social peligrosa, la cual enfrentaron en sus obras y publicaciones, muchas veces con el resultado de arriesgar la propia existencia. Ellos y muchos otros como ellos utilizaron y utilizan hoy en día la lengua como instrumento cultural y, se puede decir, de vez en cuando como un arma.
Como se puede ver, yo soy una diplomática típica austriaca a la que le gusta hablar, convencer, indagar, en fin, utilizar la lengua para acercarme al auditorio y a través de estas discusiones aprender y enriquecer mi conocimiento. Mi gran deseo es, y con esto finalizo mi intervención, que el libro Fragmentos de Guerra de Arthur Schnitzler sea exitosamente acogido por el público mexicano y que sea el primero de muchos más que son traducidos. Agradezco su atención. Ana Mari Meyer nació en Zúrich, Suiza, donde estudió pedagogía. Vive en Guadalajara desde 1971. Es maestra de enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado en la enseñanza y coordinación docente del idioma alemán en el Goethe-Institut, así como docente e investigadora de cine en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Publica una columna semanal de crítica de cine en el diario Milenio Jalisco. Colabora en el programa semanal La Ventana Indiscreta de Radio Jalisco y es codirectora de la revista El Ojo que Piensa. Publicó en la UAM Xochimilco el libro El cortometraje, El arte de narrar, emocionar y significar. Es cofundadora del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. ¿Qué tal todos ustedes? Qué gusto estar en su compañía aquí en esa mesa no tan redonda, sino más bien cuadrada, como son todas las mesas de hoy en día. Me da muchísimo gusto y muchas gracias por haberme invitado. Me sorprendí un poquito porque soy más bien de cine, conocida como crítica y investigadora de cine y no tanto de literatura, pero cuando vi el nombre de Arthur Schnitzler en una invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana para hablar de ese libro y primero también evaluar ese libro, me estuve preguntando, Arthur Schnitzler, una de mis grandes, ¿qué les diré? Lecturas desde la secundaria, la preparatoria en Suiza, pero también posteriormente y últimamente, sobre todo, a través de muchas películas que son adaptaciones de sus obras o incluso documentales que tratan a Arthur Schnitzler como personaje importantísimo, no solo de una época, ni solo de Viena, sino de la Europa, pero también del mundo, y sobre todo de un pensamiento absolutamente, hoy diríamos, hipertextual, intertextual. En aquel entonces, de mis tiempos de educación en Suiza, leíamos en clase, me acuerdo que leímos y casi fue un poquitito como de reto, la Traumnovelle, el relato de sueño, que le llaman en su traducción. También leímos el drama Liebelei y también vimos la adaptación de Max Ophüls en 1950, y mi entrada un poco al mundo de Schnitzler fue, obvio, la Viena en aquel entonces, la Primera Guerra Mundial, los pensadores que también yo sentía y veía y estudiaba alrededor de él, pero sobre todo también su manera muy interesante de utilizar el lenguaje adecuado a los distintos textos que él escribía, porque estaba escribiendo, ese hombre se la pasaba escribiendo todo el tiempo, además de hacer otras cosas. Me estaba preguntando por qué en México y por qué en el ambiente hispanoparlante el interés de la universidad, el interés del investigador Hugo Miranda, de sus maestros también en Arthur Schnitzler, y me di cuenta que simplemente fue un gran pionero, un gran precursor de justo eso, lo intertextual, de tener, como diría una película de Kubrick, los ojos bien abiertos
al momento en el que vivía, pero también a la manera de cómo reflejas como pensador, autor, médico, y ya dijeron muchas cosas más, ese momento que vives y el futuro que se perfila muy próximamente. Y Schnitzler en aquel momento simplemente era ese hombre, ese autor, ese pensador, ese reflexionador, ese crítico de todo lo que vivía y todo lo que sentía, que me interesó muchísimo. Y hacer hoy en día un proyecto como ese libro, porque incluso no es solo el libro mismo, es todo un proyecto de investigación alrededor de un personaje que en el fondo es muchos personajes y una época que también sirve para reconocernos en muchas épocas diferentes. Hispanoparlantes, desde luego, porque no hay tanto traducido al español y no todas las traducciones son tan, digamos, atinadas. Y también la investigación involucra un trabajo interdisciplinario muy, muy interesante entre gente que estudia el idioma, que estudia representaciones textuales, que estudia pensamiento, que estudia, como también ya dijo Claudia, los sueños, los temas de Schnitzler mismo, que los conocemos todos y que en aquel entonces fueron y siguen igual de pertinentes, igual de importantes. Y entonces el acercamiento a todo eso, pienso que en toda nuestra región hispanoparlante no está empezando, pero tiene que ampliarse más. Y creo que algo como ese libro que nos abre sobre un tema, pero todo en un mundo que tenemos que estudiar, es muy, muy, muy prometedor. También a mí el estudiar nuevamente a Schnitzler y ver también el libro, pues me hizo pensar mucho en mí misma y tengo que admitirles que pensé, creía conocerlo y cuando tuve el libro en las manos me di cuenta que había mucho que aprender y aprendí mucho. Aprendí que Schnitzler no solo es aquel personaje que escribía, que pensaba, que sobre todo trabajaba muchísimo el erotismo, la pareja, las pequeñas traiciones, todas esas incongruencias que el mismo ser humano trae de sí mismo. También fuertemente su crítica social en aquel entonces. Y eso me interesó muchísimo. Pues salirme ahora sí un poco de lo del cine que me capturó, ir a otras facetas del ser humano, pero también del pensamiento de Arthur Schnitzler. El libro mismo, cuando ya lo tuve en mis manos, viajó de la Ciudad de México a Guadalajara y cuando ya lo vi y lo ojeé, no lo pude creer porque se me hizo una maravillosa manera de traernos a través del libro también toda una época y también todo un pensamiento muy diverso y muy completo y muy profundo. Si uno abre el libro y cree que es un libro académico, dice, no, no lo es, porque está lleno de caricaturas de la época, hay un grabado de Käthe Kollwitz, hay caricaturas, hay una hoja manuscrita del diario, hay, aquí está lo de la Käthe Kollwitz, es maravilloso, hay una riqueza, incluso textual misma, porque de repente uno en la página 50 y tantos, eso no es un texto escrito, no es prosa. Es una obra de teatro, no, es un guión de cine. Es una poesía. Todo eso lo tiene esa diversidad textual, incluso gráficamente traducida al libro, es maravilloso. Es una maravilla tener ese libro en las manos. No solo físicamente es muy agradable de hojear, es una maravilla de ver. Realmente es con los ojos muy abiertos, como dice la película de Kubrick. Ojos abiertos significa estar atentos a todo lo visual que ofrece el libro.
a una hoja del diario, a su manuscrito, al tipo de gráfica que es muy diferente en algo que es prosa, en otra que es un guión de cine, en otra manera que traduce también pues un grabado, por ejemplo, de Käthe Kollwitz, como ya lo mencioné. Y en todo eso el libro es atractivísimo, estéticamente muy bien hecho y sobre todo a mí me parece que recupera el espíritu de Schnitzler de abarcarlo todo para llegar finalmente a lo que es la esencia del ser humano y la esencia también de la Viena de aquella época y como bien dijo Claudia también la esencia de lo que es la condición de ser judío en esa sociedad de aquel entonces. Lo interesante también es la riqueza de los piedepáginas que muestran qué tan profunda fue la búsqueda, la interpretación y también el trabajo de investigación que hay detrás del libro. Todo eso se muestra a través de mucha información que Hugo Miranda en su introducción la describe muy bien y a la que Claudia Cleric le da un encuentro interesantísimo en su amplio, extenso y muy profundo ensayo introductorio, porque si una cosa le exigía yo al conocer el proyecto es que se hiciera contexto. Para un hispanoparlante, Arthur Schnitzler es un nombre, lo ubica por algunos de sus textos, pero todo lo que hay alrededor, lo que el ensayo de Claudia Cleric nos muestra y lo que también algunos de los ensayos de los expertos que están al final del libro, es importantísimo. Después de leer el ensayo introductorio, después de hojear el libro con toda su riqueza visual, uno llega a los fragmentos, la colección que introduce Hugo Miranda, y después leer los expertos. Todo eso es como un gran curso, un gran aprendizaje sobre quién fue Arthur Schnitzler, qué nos ha dejado sobre aquella época, pero a mí me parece mucho más, y eso Ilona lo dijo muy bien. Me parece que en el contenido de sus preguntas, incluso su humor, incluso su manera juguetona de hablar de su día a día, de las idas al cine, de quien conoció, de lo que platicó, todo eso son reflexiones acerca de la esencia del ser humano y del cuidado que tenemos que tener para no perdernos en las frivolidades y no perdernos en creer todo lo que alrededor de nosotros se dice que es la verdad sobre cierto tiempo. Nada más le saco la conclusión. Creo que lo que Claudia citó de Arthur Schnitzler, con los ojos bien abiertos, es la lección que Arthur Schnitzler nos da y el libro eso lo recoge. Muchas gracias. Andreas Kurz estudió literatura comparada en la Universidad de Viena, así como la maestría en letras hispánicas en la Universidad de las Américas, Puebla. Es profesor en la Universidad de Guanajuato, donde dirige el Departamento de Letras Hispánicas. Su último libro es el ensayo Austria, una ficción. Además es autor de la novela La Joroba, 2013, nueva edición 2016. Ha sido profesor invitado del Instituto de Literatura Comparada de la Universidad de Viena y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2. Buenas tardes y muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de hablar sobre Arthur Schnitzler, que siempre vale la pena una plática. Quisiera sumarme primero a los agradecimientos que ya se expresaron, agradecer a Hugo Miranda, a la doctora Cleric, al Foro Cultural de Austria, representado por Ilona, y también al Fondo Editorial de Querétaro, los que finalmente hicieron posible la publicación de este libro, que considero un libro sumamente importante, no solo
porque se ubica en las relaciones a veces complicadas históricamente entre Austria y México, sino porque reúne textos que creo que son sumamente actuales y sumamente modernos, aunque se hayan escrito hace 100 y más de 100 años. Cuando Hugo Miranda se contactó conmigo hace ya más de un año, creo, para hablarme de este libro, de este proyecto, pues necesariamente me tuve que enfrentar a unas preguntas que son incómodas. Pues me tuve que enfrentar a esa pregunta de qué me liga después de unos 23, 24 años fuera de Austria, fuera de mi patria, todavía con ese país. Y aparte de los pocos familiares y de los pocos amigos con los que todavía tengo contacto, y pues la respuesta es muy clara, lo que me liga con ese país es su literatura. En primer lugar, la literatura de la época en la que también escribe Arthur Schnitzler, que es posiblemente el siglo de oro, la época de oro, de esplendor de la literatura austríaca. Y no solo de la literatura, sino creo que la ciudad de Viena de aquel entonces, la cultura, la escena cultural que se produjo en aquel entonces en Viena es en realidad la cuna de nuestra modernidad, que rige nuestro quehacer cotidiano, nuestro quehacer académico hasta el día de hoy. O sea, definitivamente una literatura que se escribió hace más de 100 años, pero que apunta hacia el futuro, que apunta hacia nuestro presente. Y me llamó la atención, y pues eso es algo que por lo menos desconcierta, que los escritores que más me gustan de esa época, que son precisamente Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Joseph Roth, algunos más, y también los escritores más actuales que me atraen mucho, que son en primer lugar Elfriede Jelinek y Thomas Bernhard, son curiosamente los escritores que peor hablan de Austria, que se enfrentan eventualmente con una serie de insultos, de críticas muy, muy severas a su país, a su cultura. Y pues eso desconcierta a un austríaco que se considera, pues, a pesar de que vive muchos años fuera de su patria, que se sigue considerando austríaco y uno que realmente ama a su país. Entonces, la respuesta consoladora, aunque quizás un poco falsa, que encuentro es que critican a su patria, critican a su cultura precisamente porque la aman. Y considero, repito, muy, muy importante la publicación precisamente de estos textos porque reflejan una faceta poco conocida también en Austria de la obra de Arthur Schnitzler, al que se le reprocha a veces en la crítica, pero pues también en pláticas cotidianas, que es un escritor que no tomó posición, que no tomó postura en cuestiones políticas, sobre todo cuando era necesario tomar una postura. Me refiero al tiempo que prepara la Primera Guerra Mundial. Y pienso que eso no es cierto en absoluto, y este libro lo demuestra muy, muy claramente, no solo a través de los textos de Schnitzler que se publican ahí, sino también a través del realmente maravilloso estudio introductorio de la doctora Kerik y de los otros textos críticos que se anexan a esta publicación. Eso es algo que se agradece mucho, también porque pues sé como estudioso de la literatura mexicana, que soy mucho más que estudioso de la literatura austríaca, que en México y en toda Hispanoamérica hubo intentos y hay intentos de popularizar esa parte de la literatura austríaca, que darla a conocer sencillamente. Intentos como los de los escritores del medio siglo en México, Juan García Ponce, Sergio Pitol,
que son sumamente valiosos, pero que parece que tuvieron relativamente poco éxito. O sea, si hoy, por ejemplo, hablo a mis estudiantes del hecho de que pues, la película de Kubrick, que ya se mencionó, se basa en un relato de Arthur Schnitzler, o si hoy les digo que el Vals de Mephisto de Sergio Pitol es un diálogo intertextual con otra novela de Arthur Schnitzler, entonces pues la reacción es normalmente ¿quién es ese Arthur Schnitzler? Y eso me da cierta tristeza y eso también me dice que esa gran literatura que, repito, pienso que es uno de los orígenes de nuestra modernidad, debe todavía propagarse, hacerse más conocido, darla a conocer más en México y en toda Hispanoamérica. En este sentido, otra vez, mi agradecimiento más sentido y más profundo a todos los que hicieron posible este proyecto. Otra cosa que quisiera mencionar todavía y que ya se insinuó en algunas ocasiones es precisamente la relación de Arthur Schnitzler con la guerra. Y me gustaría relacionar a Schnitzler en este caso con Karl Kraus, con el gran ogro de la literatura austríaca, que, como sabemos, los dos, Kraus y Schnitzler, no necesariamente se llevaban bien. Kraus buscaba el contacto con Schnitzler, buscaba el reconocimiento de Schnitzler, que pues, Schnitzler es de hecho de los muy pocos escritores de los que Kraus hablaba más o menos bien en un periodo. Pero Schnitzler no quería saber mucho de Kraus porque pues parece que lo veía más bien como un advenedizo con muchísimo talento y con mucha inteligencia, pero también muy interesado en algunos aspectos. Pero curiosamente pienso que la actitud que ambos tienen ante los acontecimientos bélicos y ante la violencia, sobre todo, que desgraciadamente caracteriza el siglo XX, es una actitud que se parece en mucho. Algunos seguro que se acuerdan de esta famosa frase de Karl Kraus cuando ya los nacionalsocialistas toman el poder en Alemania y Kraus dice que pues sobre Adolf Hitler ya no se me ocurre nada. Y eso es algo que se le reprochó de hecho mucho a Kraus porque pues se interpretó como un callar, como un ya no querer tomar una posición ante lo peor, ante una tiranía, ante una dictadura. Pero lo que no se dice es que después de decir que sobre Adolf Hitler ya no se le ocurre nada, escribe unas 300 páginas sobre Adolf Hitler y sobre la barbarie del nacionalsocialismo. Unas 300 páginas que no se publican en la antorcha, en la fackel para la que habían sido destinados, pero que están ahí. O sea, Kraus efectivamente se expresó, tomó una postura. Y creo que lo mismo hizo Arthur Schnitzler, que es un callar muy elocuente. Los dos escritores, Kraus y Schnitzler, se caracterizan sobre todo por su respeto muy profundo ante el lenguaje. No solo respetan el lenguaje porque es su herramienta de trabajo, sino lo respetan porque saben exactamente que el lenguaje es finalmente esa instancia que forma, que crea nuestra realidad. Y eso a veces puede tener consecuencias desastrosas. Es decir, si perdemos el respeto ante el lenguaje, como por ejemplo los ideólogos nacionalsocialistas lo habían perdido, como por ejemplo los que hablaban a comienzos del siglo XX, escritores muy inteligentes y muy reconocidos como Thomas Mann o el ya mencionado Stefan Zweig, los que escribían como, digamos, defensores de la violencia y escribían a favor
de la Primera Guerra Mundial a favor de un acontecimiento bélico porque pues su periodo de paz que les había tocado vivir ya les parecía muy, muy aburrido y pues pensaban que la Primera Guerra Mundial iba a ser un baño sano, un baño de renovación del que la cultura occidental europea iba a salir renovado, rejuvenecido, etc. A todos esos, digamos, defensores de la violencia, de la guerra a través del lenguaje, Krauss y Schnitzler, y creo que de hecho más Schnitzler que Krauss, les pusieron un alto. Y les dijeron, mejor ustedes cállense, mejor ustedes recobren esa muy, muy necesaria actitud humilde y modesta ante el lenguaje, que es finalmente, repito, la instancia que genera, que forma nuestra realidad. Y si perdemos el respeto ante el lenguaje, así Schnitzler, así Krauss también, entonces pues el lenguaje se va a vengar de alguna u otra manera y va a construir una realidad que nadie desea. En ese sentido, creo que estos textos cortos, pocos, pero muy, muy sustanciales de Arthur Schnitzler que se publican en este libro son sumamente necesarios, son sumamente importantes en nuestra época. No importa si vivimos en América Latina, si vivimos en Europa, en Estados Unidos o en Asia, porque sencillamente son textos universales, válidos en todos los idiomas, en todas las culturas, que nos pueden enseñar otra vez si no respetamos el lenguaje, no respetamos nuestras existencias y pues puede haber consecuencias realmente desastrosas. En este sentido, repito mi agradecimiento a todos los que participaron en este proyecto. No mencioné, pero lo hago ahorita, a la traductora, a Paula Sánchez, que creo que hizo un trabajo realmente maravilloso, muy difícil traducir el lenguaje, los matices lingüísticos de Schnitzler, que maneja un alemán muy específicamente austríaco, que sí se distingue bastante del alemán, digamos, de Alemania, del alemán que domina, que es el mainstream de la literatura de hoy. Y creo que pues, la traductora, creo que Paula Sánchez realmente captó todos esos matices y supo traducirlos al español. De nuevo, mi agradecimiento por la invitación y a todos los que participaron en este maravilloso proyecto. Gracias. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, agradecen a nuestros invitados, la doctora Claudia Querí, la diplomática Iliana Hoyos, el doctor Andreas Kurz y la maestra Ana Mari Mayer por su participación en la presentación editorial de Fragmentos de Guerra, así como a las personas que nos acompañaron en este evento virtual. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gobierno de México.